En este vistazo número 16 del mes de mayo, empecemos completando un poco más lo que les comenté en el vistazo número 15 de nuestra madre, mientras vemos las fotos de estas iglesias que tenemos en Bogotá, Colombia, para recordarnos lo que la hace tan especial. Les comenté que fue preparada desde su concepción, por eso celebramos el 8 de diciembre, que fue concebida, porque gracias a ella tenemos la salvación. Así que debemos esforzarnos para responder de la misma manera como ella hizo todo para que pudiéramos acceder a esa salvación con nuestros actos. Y ella fue la primera que recibió esa bendición de salvación que nos alcanzó Jesús, porque es la Madre de Dios. ¿A quién se le aparece un arcángel y le dice que es llena de gracia, es decir, llena de Dios? Eso es demasiado grande. Y pensemos que el primero que tuvo devoción a la Virgen fue Jesús, con cada sonrisa que le dio. Y como dice la Biblia, se sometió a ella. Le fue obediente y se hizo pequeño para estar sujeto a su cuerpo. Dependió de ella. ¿Cómo será su importancia? San Ireneo dice que si por una mujer, Eva, se ató la humanidad al pecado, entonces por una mujer, María, debía liberarse. Por eso existe la advocación de la Virgen de Satanudos, pues Dios la escogió para ser parte de la salvación por siempre, no por el ratico mientras Jesús nacía, sino que incluso en nuestros días la vemos como la vía que Dios escogió hacia Jesús. Ella es el camino que conecta cielo y tierra. Por eso, con ella vamos al cielo. Es del mismo bando que su Hijo. Jamás aumentar nuestro amor por ella nos alejará de Jesús, porque quererla más nos hará querer más a su divino Hijo. Y, así como Dios le hizo un paraíso a Adán, escogió el vientre de María para ser el paraíso de Jesús. Recuerden que en el Evangelio dice que todos los que hagan la voluntad del Padre son familia de Jesús. Si lo vemos desde el amor, lo que quiere decir es que Él es el camino, y en ese camino está María y también todos los santos que han cumplido su voluntad. Por eso, conocer sus vidas es tan maravilloso, pues ninguno de ellos se dejó ganar por las tentaciones de la serpiente, por más que intentó desviarlos de cumplir la voluntad de Dios. Por eso pidamos sabiduría para hacer lo que es, y así habitará en nosotros Jesús junto con el Padre y el Espíritu Santo, como dice el Evangelio. Harán morada, tal como pasó con Mamá Linda. En ella siempre estuvieron y por tanto siempre estarán en ella. Así que cada que necesitemos aplastarle la cabeza a la serpiente, como dice la visión de Juan en el Apocalipsis, necesitamos recurrir a nuestra Madre María, que lo ha hecho siempre, porque es pura, opuesta al demonio. Por eso él la odia tanto y todo el tiempo levanta ataques contra ella. Escuchen testimonios narrados por los caballeros de la Virgen de cómo, heraldo del Evangelio, de cómo Dios defiende a su escogida de quienes la atacan, siguiendo lo que el demonio quiere. Ahora, meditemos a diario con la vida de estos santos correspondientes a la semana que va del 15 al 21 de mayo y la fiesta de la Ascensión el 18. El 15 empezamos con San Isidro Labrador. Sus padres eran campesinos, muy pobres, que no podían enviar a su hijo a la escuela, pero en casa le enseñaron a tener temor de ofender a Dios, amarlo y tener gran amor de caridad hacia el prójimo. Quedó huérfano a sus 10 años, por lo que se dedicó a trabajar labrando tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de la Cabeza, no porque ese fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativas cuando pasan muchos meses sin llover. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la Santa Misa. Varios de sus compañeros muy envidiosos lo acusaron ante el patrón por ausentismo y abandono del trabajo. El señor Vargas se fue a observar el campo y notó que sí era cierto que Isidro llegaba una hora más tarde que los otros, pero mientras él oía misa, un personaje invisible, quizá un ángel, guiaba a sus bueyes y estos araban juiciosamente como si el propio campesino los estuviera dirigiendo. Los mahometanos se apoderaron de Madrid y de sus alrededores, y los buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de ellos y sufrió por un buen tiempo lo que es irse a vivir donde nadie lo conoce.
Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en 3 partes, una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, él, su esposa y su hijo. Increíble, ¿no? En pleno invierno, cuando el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el camino para que las avecillas tuvieran con qué alimentarse. Un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios mendigos a que almorzaran también de su porción y alcanzó para todos y sobró. Ese día, mientras ellos corrían por el campo, dejaron al niño junto a un profundo pozo de agua, y en un movimiento brusco del pequeño, la canasta donde estaba dio vuelta y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver los 2 esposos y corrieron junto al pozo, pero este era muy profundo y no había cómo rescatar al hijo. Entonces se arrodillaron a rezar con toda su fe, y las aguas de aquel lugar fueron subiendo y apareció la canasta con el niño, y a este no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. Volvió después a Madrid y se alquiló como obrero en una finca. Pero los otros peones, llenos de envidia, lo acusaron ante el dueño, que trabajaba menos que los demás por dedicarse a rezar, a ir al templo. El dueño le puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra, y la de Isidro produjo el doble que la de los demás, porque nuestro Señor le recompensaba su piedad y su generosidad. A los 43 años de haber sido sepultado en 1163, sacaron del sepulcro su cadáver y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Poco después, el rey Felipe III se hallaba muy enfermo y los médicos dijeron que se moriría de aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro para llevarlos junto al rey. Tan pronto como esos salieron del templo, el enfermo se le fue la fiebre, y al llegar junto a él los restos del santo se curó por completo. A causa de esto, el rey intercedió ante el sumo pontífice para que declarara santo al humilde labrador, y por este y otros muchos milagros, el Papa lo canonizó en el año 1622 junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier y San Felipe Neri, de quien pronto hablaremos. La parroquia de San Isidro se encuentra en el suroriente de Bogotá, en la calle 34 Sur, número 716, en el barrio San Cristóbal. En su interior podemos encontrar la estatua representativa de San Isidro. El 16 recordamos a San Juan Nepomuceno, que fue párroco de Praga y obtuvo el doctorado en la Universidad de Padua. Después ocupó el alto puesto de vicario general del arzobispado. El rey de Praga, Wenceslao, se dejaba llevar por 2 terribles pasiones, la cólera y los celos. Y como Juan Nepomuceno era confesor de la reina, se le ocurrió al rey que el santo le debía contar los pecados que ella le había dicho en confesión. Y al no conseguir que le revelara eso, obviamente, se propuso matarlo. Además, el monarca quiso apoderarse de un convento para regalar las riquezas que allí habían a una familia de muy buena condición. Como el vicario Juan Nepomuceno se opuso a esto, ya que evidentemente eso pertenecía a la Santa Iglesia, el rey se llenó de cólera y mandó torturar al santo y lanzar su cuerpo al río Moldava en el año 1393. Los vecinos recogieron el cadáver para darle santa sepultura. En 1725, más de 300 años después del suceso, una comisión de sacerdotes, médicos y especialistas encontraron que la lengua del mártir se encontraba incorrupta, aparentemente seca y gris. De repente, en presencia de todos, empezó a tomar apariencia de ser la de una persona viva. Todos se pusieron de rodillas ante este milagro. Fue el 4.º milagro que realizó el santo antes de ser proclamado oficialmente como tal. San Juan Nepomuceno fue considerado patrono de los confesores porque prefirió morir antes que revelar los secretos de la confesión. En Praga, en el puente desde el cual fue echado al río, se conserva una imagen de este gran santo. La parroquia en Bogotá se encuentra en la calle 55 Sur, número 87F23, en Bosa, y aún está pendiente mucho por construir, pues pueden ver que únicamente tienen el fondo de la iglesia, pero es hermoso encontrar a la comunidad allí reunida, junto al altar, celebrando la Eucaristía dominical. Un gran ejemplo para que pensemos que en toda circunstancia podemos adorar a Dios. El 17 celebramos a San Pascual Bailón. Desde los campos donde cuidaba las ovejas de su amo, alcanzaba a ver la torre del pueblo y de vez en cuando se arrodillaba a adorar al Santísimo Sacramento. Desde esa lejanía, especialmente cuando sentía las campanadas de la iglesia, indicando que el sacerdote estaba elevando la hostia en la misa,
a lo cual solo dejaban asistir de vez en cuando sus patrones, pues él aprovechaba para hacer mortificaciones mientras podía ir. A los 24 años pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Al principio le negaron, pero luego aceptaron, pues por su poca instrucción, apenas sabía leer. Pero lo bueno es que él conocía un devocionario y mientras pastoreaba sus ovejas le encantaba leer. Como religioso franciscano, sus oficios fueron siempre los más humildes: portero, cocinero, mandadero, barrendero, pero su gran especialidad fue siempre un amor inmenso a Jesús en la Santa Hostia, en la Eucaristía, visitándolo constantemente. Le enviaron a París a entregar una carta al general de la orden. De camino, le rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que les probara que Jesús sí está en la Eucaristía. Pascual no había hecho estudios y apenas sabía leer y escribir, pero habló de tal manera de la presencia de Jesús en la Eucaristía que los demás no fueron capaces de contestarle. Lo único que hicieron fue apedrearlo. Pascual murió en la fiesta de Pentecostés en 1592, el 17 de mayo. Y parece que el regalo de Pentecostés que el Espíritu Santo le concedió fue su inmenso y constante amor por Jesús en la Eucaristía. La parroquia se encuentra en la carrera 53, número 14376. Tiene un fallo estructural de un lado de la estructura, pero el interior está hermosísimamente creado para resaltar a Dios, tanto en el altar con este vitral espectacular como en la capilla preciosa a un lado de Mamá Linda. Me encantó ese detalle de ser ella la que recibe como camino hacia el Santísimo expuesto. ¿Qué me dicen de la puerta? Detalles preciosos para nuestro Dios, especialmente en el oratorio, con las enredaderas de fondo y la cruz que tiene en el centro a la hostia consagrada. El 18 está Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, que nació en Pedro Abad, Córdoba, en 1850. A sus 15 años hizo voto de castidad perpetua e intensificó su piedad y obras de caridad. Con la ayuda de Monseñor Serafino González, esta santa y su hermana Dolores fundaron el Instituto de Adoradoras del Santísimo Sacramento e Hijas de María Inmaculada, pero al poco tiempo se traslada junto con otras 16 religiosas a Madrid, donde se le concede la aprobación diocesana en 1877. 10 años más tarde, el Papa León XIII aprueba la congregación con el nombre de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso su nombre quedó así. Pronto se multiplicaron las fundaciones de nuevas casas, obras de apostolado y adoración reparadora con continua oración y prácticas de virtudes, sobre todo de la humildad, tanto que alguien la llamó Madre Rafaela, la humildad hecha carne. Hermoso. Sin embargo, surgen pronto las desconfianzas, las incomprensiones, el arrinconamiento, el largo y absoluto olvido, graves dificultades que surgieron en el gobierno, la movieron a renunciar a favor de su hermana Dolores. Durante 30 años permaneció aislada, realizando duros trabajos y sufriendo pacientemente terribles humillaciones hasta morir en el año 1925. En 1952 fue beatificada y el 23 de enero de 1977 la canonizaron. La parroquia en Bogotá se encuentra sobre la autopista norte, número 17036. Tomo esta foto de Google. Si van a usar la salida norte de Bogotá, seguro van a poder verla, y si la parroquia está cerrada para darle un saludo presencial, por lo menos denle un saludito a María Auxiliadora, que está en la torre, y conéctense con Jesús en el altar rezando una visita al Santísimo mientras van andando o están en un trancón. En su interior encontramos ladrillos oscuros, que para mí le dan un efecto genial para enfocarse en el altar, como si ingresáramos a una gruta para buscar al Señor. ¿No les parece? Cuéntenme en los comentarios. Además, en esta fecha de 2023, el 18 celebramos la ascensión del Señor al cielo, en presencia de sus discípulos tras anunciarles que les enviaría el Espíritu Santo. Ocurre justo 40 días después del Domingo de Resurrección. Es un momento tan importante como el Jueves Santo y el Corpus Christi, pero se pasa la celebración para el domingo, así que en ese día estaremos recordando cuando Jesús explicó que dejaría este mundo. Pero pronto tendríamos la dicha de tener al Espíritu Santo. Hay que hacer un vistazo especial, exclusivo para él. Pero mientras llega Pentecostés, vamos a prepararnos con Mamá Linda para su llegada. Esta es la parroquia de la Ascensión del Señor.
en la calle 39 Sur, número 68H22, la cual tomó de Google también, al igual que la foto de su interior, cuando estaban preparando para dejar el Santísimo expuesto. Muy bello. Recordemos que la iglesia celebra 3 Pascuas: la Pascua de Navidad, la Pascua de Resurrección, que ya la vivimos, y ahora viene la Pascua de Pentecostés. Porque pues Pascua significa el paso de la esclavitud a la libertad, por lo que esos 3 hechos son súper importantes. Celebrémoslo muy especialmente este domingo. Ahora el 19 recordamos a San Ivón o Yves de Kenmartin, patrono de los juristas. Tenía un padre que era señor feudal. A sus 24 años había obtenido ya títulos en filosofía, teología y derecho canónico en las mejores escuelas. Se trasladó a Orleans a estudiar derecho civil bajo la dirección del célebre jurista Pedro de la Chapelle. San Ivón empezó a practicar mortificación y austeridades. Al terminar sus estudios del arquidiácono de Reims, le nombró juez del tribunal eclesiástico. En el ejercicio de su cargo, el santo protegió a los huérfanos, defendió a los pobres y administró justicia con tanta imparcialidad y bondad que aún aquellos a quienes castigaba le tenían afecto. Regresó a su tierra natal y en 1284 fue ordenado sacerdote. Los últimos 15 años de su vida los dedicó al trabajo parroquial, primero en Tredes y luego en Lovanec, donde construyó un hospital asistiendo personalmente a los enfermos. San Ivón recibió los últimos sacramentos en vísperas de la Ascensión y falleció el 19 de mayo de 1303 a los 50 años. Fue canonizado en 1347. El 20 recordamos a San Bernardino de Siena, italiano que de joven se afilió a una asociación piedosa llamada Devotos de Nuestra Señora, la cual se dedicaba a hacer obras de caridad con los más necesitados, y fueron los que ayudaron cuando llegó la epidemia de tifo negro, pues morían tantas personas cada día que ya nadie se atrevía a atender a los enfermos ni a sepultar los muertos por temor a contagiarse. Bernardino preparaba muy bien a los que ya se iban a morir para que murieran en paz con Dios y bien arrepentidos de sus pecados. Y milagrosamente, este grupo de jóvenes se libró del contagio de la peste de tifo. Pero cuando pasó la enfermedad, Bernardino estuvo tan débil que debió permanecer por varios meses postrado en cama, con alta fiebre. Esto le disminuyó mucho la fuerza de su cuerpo, pero le sirvió enormemente para aumentar la santidad de su alma. Cuando ya recobró la salud, de vez en cuando se alejaba de casa y a quienes le preguntaba a dónde se dirigía le respondía: voy a visitar a una personita a la cual estoy enamorado. La gente creía que era que se iba a casar, pero un día sus tías lo siguieron los pasos y se dieron cuenta que iba a una ermita donde había una estatua de la Virgen Santísima y allí le rezaba con gran fervor. ¿Más lindo? En el año 1402 entró de religioso franciscano. Lo recibieron en un convento cercano a su familia, pero como allí iban muchos amigos a visitarlo, pidió que lo enviaran a otro más alejado donde la disciplina era muy rígida y así, en el silencio, la oración y la mortificación se fue santificando. Ni la voz ni las cualidades oratorias le ayudaban a Bernardino para tener éxito en la predicación. Entonces se dedicó a pedir a nuestro Señor y a la Santísima Virgen que lo capacitaran para dedicarse a evangelizar con éxito, y de pronto Dios lo envió a predicar. Y esto sucedió de un modo muy particular. Durante 3 días seguidos estaba rezando todos los religiosos por la mañana. De pronto un joven novicio, sin poder contenerse, interrumpió la oración y dijo: hermano Bernardino, no ocultes más las cualidades que Dios te ha dado, vete a Milán a predicar. Esas palabras también fueron escuchados durante los otros 3 días, así que todos consideraron que esto era una manifestación de la voluntad de Dios y le aconsejaran que se fuera a la gran ciudad a predicar la Cuaresma. Los éxitos allá fueron tan impresionantes que las multitudes empezaron a asistir en inmensas cantidades a sus sermones. Al principio le costaba mucho hacerse oír a lo lejos, pero le pidió con toda fe a la Virgen Santísima y ella le concedió una voz potente y muy sonora. Recorrió todo su país a pie predicando. Cada día predicaba bastantes horas y varios sermones al día. A todos siempre les recomendaba que se arrepintieran de sus pecados y que hicieran penitencia por su vida mala pasada. Atacaba sin compasión los vicios y las malas costumbres e invitaba con gran vehemencia a tener un intenso amor a Jesús y María. Por todas partes llevaba y repartía estandarte con 3 letras: JHS. Jesús, hombre salvador.
e invitaba a sus oyentes a sentir un gran cariño por el nombre de Jesús. Donde quiera que San Bernardino predicaba, quedaban muchos estandartes en palacios y casas con sus 3 letras, JHS. En Polonia predicó contra los juegos de azar y la gente quemó todos los juegos que tenía. Un fabricante de naipes se quejó con el santo diciéndole que lo había dejado en la ruina y él le aconsejó: ahora dedíquese a imprimir estampas de Jesús. Así lo hizo y consiguió más dinero que el que había logrado conseguir imprimiendo cartas de naipe. Los envidiosos lo acusaron ante el Papa diciendo que Bernardino recomendaba supersticiones. El Papa le prohibió predicar, pero luego lo invitó a Roma y lo examinó delante de los cardenales y quedó tan conmovido al oír sus predicaciones que le dio orden para que pudiera predicar por todas partes. El Papa quiso nombrarlo arzobispo, pero el santo no se atrevió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de franciscanos, porque era el que más vocaciones había conseguido para esa comunidad. Cuando Bernardino entró en la comunidad de franciscanos observantes, solamente había en Italia 300 religiosos, pero cuando murió ya había más de 4000. Los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tantos sitios, y los muchos ayunos y penitencias que hacía, lo fueron debilitando notoriamente, por lo que aceptó un borriquillo en sus últimos años para sus largos viajes. Era tal su deseo de progresar en el arte de la elocuencia y del buen predicar que donde quiera que sabía que había un buen predicador, se iba a escucharlo, y aún ya lleno de años, se sentaba como simple discípulo para escuchar las clases de los maestros afamados que enseñaban cómo hablar bien en público, y acompañaba sus predicaciones con admirables milagros y prodigios. En 1444, mientras viajaba por los pueblos predicando, con muy poca salud, pero con un inmenso entusiasmo, se sintió muy débil, y al llegar al convento de los franciscanos en Aquila, murió santamente el 20 de mayo. En su sepulcro se obraron numerosos milagros, y así el Papa Nicolás V lo declaró santo en 1450 a los 6 años de haber muerto. Súper rápido. El 21 está Santa María Magdalena de Pazzi, también italiana. Mostró desde muy niña inclinación por la vida religiosa, por lo que ingresó al convento de las Carmelitas. Hizo sus 3 votos de pobreza, castidad y obediencia antes que las demás novicias, por lo que le llegó una grave enfermedad que la llevó casi a la muerte. Cuando la transportaban a la enfermería después de hacer sus 3 votos, Magdalena tuvo su primer éxtasis, que le duró más de una hora. Su rostro apareció ardiente y deshecha en lágrimas sollozaba y repetía: «Oh amor de Dios, que no eres conocido ni amado, cuán ofendido estás». En los siguientes 40 días tuvo inmensas consolaciones espirituales y recibió gracias extraordinarias. Desde entonces fue creciendo sin cesar su deseo de sufrir por Cristo y por la conversión de los pecadores. A una religiosa que le preguntaba cómo podía soportar sus dolores sin proferir ni una sola palabra de impaciencia, le respondió: pensando y meditando en los sufrimientos que Jesucristo padeció en su santísima pasión y muerte. Quien mira las heridas de Jesús crucificado y medita en sus dolores, adquiere un gran valor para sufrir sin impacientarse, y todo por amor a Dios. Es decir, si ves tus heridas, te vas a quejar, pero si ves las heridas de tu general, que son peores que las tuyas, y tú siendo un simple soldado, ¿cómo quejarte? En medio de su éxtasis, abrazando su crucifijo, con rostro brillante, exclamaba: «Oh Jesús mío, concédeme palabras eficaces para convencer al mundo que tu amor es grande y verdadero y que nuestro egoísmo es engañoso y tramposo». Le aparecieron en las manos y los pies los estigmas de Jesús crucificado. Le producían dolores muy intensos, pero ella se entusiasmaba al poder sufrir más y más por hacer que Cristo fuera más amado, más obedecido, y por obtener que más almas se salvaran. 3 religiosas, encargadas por el director espiritual, escribían lo que la santa iba diciendo, especialmente durante sus éxtasis. Estas revelaciones se publicaron en un libro titulado Contemplaciones, el cual llegó a ser un verdadero tratado de teología mística. Además de los dolores físicos, le llegó los que los santos llaman la noche oscura del alma, donde vivió tentaciones impuras, sentimientos de tristeza y desgano espiritual, falta de confianza y de alegría. Sufría violentos dolores de cabeza y se paralizaba frecuentemente. La piel se le volvía tan sensible que el más leve contacto le producía una verdadera tortura. El 25 de mayo del año 1607, al morir, quedó bella y sonrosada. Tenía apenas 41 años. Su cuerpo se conserva todavía incorrupto en el convento carmelita de Florencia, donde vivió.
Muchas gracias por seguir estos días con este video y todas las historias de los santos. Dios los bendiga.